Les doy la más cordial bienvenida al webinario Hacia 16 años de guerra, pasado y futuro de la violencia criminal en México, que organiza Fausto Carvajal, a cargo de la Unidad de Estudios y Reflexión sobre el tema o los temas del cumplimiento de la ley, la cooperación en seguridad y la delincuencia organizada transnacional, para dar inicio, por cierto, a esta serie de trabajos que se inauguran hoy con este webinario y que coordina Diego Gómez Pickering. Para dar inicio formal a esta sesión, voy a darle la palabra a nuestro presidente Sergio Alcocer, quien quiere decirles algo a propósito de estos nuevos temas y actividades de Comexi. Gracias. Se oye poco. Sí, no se escucha. A ver, otra vez, si se escucha mal. El audio de Sergio no. Habría que repetirlo, creo. Muy buenos días, soy Sergio Alcocer, presidente del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales. En semanas pasadas, la Junta Directiva del Comexi decidió el establecimiento de 31 unidades de estudio y reflexión, 31 grupos de trabajo sobre sendos temas, todos ellos importantes para la relación internacional de México con el mundo. Estos temas están incluidos los más relevantes en el ámbito hemisférico, en el ámbito internacional, sobre los asuntos globales, regionales e interregionales. Todos ellos se decidieron en función de los intereses que la propia membresía del Comexi ha expresado. Para seleccionar a los coordinadores, la Junta Directiva hizo una evaluación de aquellos perfiles de personas que, por un lado, tuvieran un conocimiento profundo del tema, pero al mismo tiempo también tuvieran experiencia en el desarrollo de políticas públicas en estos 31 distintos temas. Uno de ellos es el relacionado con el cumplimiento de la ley, la cooperación en seguridad y la delincuencia transnacional organizada. Para ello, aceptó el maestro Fausto Carvajal Glass, experto en este tema, conducir los trabajos de esta unidad de estudio y reflexión. Me da muchísimo gusto que así haya sido y me da mucho gusto que el día de hoy, sea el primero de los eventos que la unidad de estudio y reflexión sobre cumplimiento de la ley, seguridad y delincuencia transnacional esté organizando. Y qué mejor que sea con la discusión de un libro, Hacia 16 años de guerra, pasado y futuro de la violencia criminal en México, una conversación sobre la situación de la seguridad, violencia y futuro en crisis, del libro de Ricardo Márquez Blas. Agradezco muy especialmente a la moderadora de esta sesión, la maestra Celia Toro, quien es vicepresidente de estudios del Comexi, por su gentil participación, así como también a Alejandro Hoppe y Javier Oliva por haber aceptado participar como comentaristas en esta sesión. De nuevo, muchas gracias a todos quienes nos acompañan el día de hoy en esta actividad y les pido que sigan involucrados, que sigan en contacto con el Comexi a través de nuestro nuevo sitio de internet para que, por un lado, conozcamos sus puntos de vista y, sobre todo, conozcamos sus posiciones, sus contribuciones alrededor de los temas de interés del Comexi. Muchas gracias, muy buenos días. Adelante, Celia. Saludos a todos. Muchas gracias a nuestro presidente Sergio Alcocer. Voy a dar ahora la palabra a Diego Gómez Pickering, quien es el coordinador del núcleo Sistemas Internacionales, del que esta unidad de estudio y reflexión que coordina Carvajal es parte. Diego, por favor. Muchas gracias, Celia. Un placer estar aquí. Muy buenos días a todos los que nos acompañan en este inicio formal de trabajos del núcleo Sistemas Internacionales, parte, como mencionaba acertadamente y gracias a su visión, el doctor Alcocer, parte de esta nueva estructura organizativa del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales, que tiene como propósito ulterior hacer de esta tercera década del Comexi un
una plataforma para que académicos, especialistas, para que pensadores de nuestro país en diferentes ámbitos puedan aportar al pensamiento crítico y puedan a través del Consejo promover propuestas a futuro. Hoy, como mencionaba la maestra del Toro, y como subrayaba también el doctor Alcocer, toca presentar la primera de estas unidades de estudio y reflexión, una de 31 en total, una de 7 de las que componen el núcleo de sistemas internacionales que tengo el honor de coordinar. El núcleo de sistemas internacionales se aboca ya prácticamente, porque estamos hoy empezando trabajos de manera formal, al análisis de la estructura del sistema internacional y de las instituciones que lo componen, así como al análisis de los actores que inciden en este sistema y el análisis de los ejes temáticos que marcan la agenda del sistema internacional. Junto con la unidad de estudio y reflexión en materia de cumplimiento de la ley, cooperación en seguridad y delincuencia organizada transnacional, que coordina Fausto Carvajal Glas, tenemos otras 7 unidades de estudio y reflexión como parte de este núcleo de sistemas internacionales, las cuales mencionaré brevemente y que están a punto también de iniciar actividades. Pronto conocerán cuáles son las mismas, por supuesto a través del Consejo, así que los invitamos a seguirlas con atención. La primera de estas unidades es la unidad de estudio y reflexión sobre la Organización de Naciones Unidas, que coordina Angélica Arce. En segundo lugar tenemos la unidad de paz y seguridad internacionales y de asuntos y derechos humanitarios, coordinada por Roberto Dondish. Tenemos en tercer lugar la unidad de estudios y reflexión sobre economía, comercio y finanzas internacionales, bajo la coordinación de Francisco González Díaz. En cuarto lugar, la unidad sobre mujer, género y diversidad en política exterior, que está bajo la coordinación de Maribel Quiroga. Y en quinto lugar, la unidad sobre cooperación internacional para el desarrollo, coordinada por Irma Gómez Cavazos, así como la unidad de estudio y reflexión de derecho internacional, coordinada por Alejandro Alday. Estas que se suman, por supuesto, a la que coordina Fausto Carvajal Glas en cooperación en seguridad, crimen transnacional organizado y cumplimiento de la ley, que hoy, de nuevo, menciono brevemente, inicia formalmente funciones con un webinar muy interesante, un webinar oportuno, un webinar que estoy seguro todos están esperando escuchar, y por ello aquí termino mi breve participación, de nuevo agradeciendo el liderazgo de Sergio Alcocer, con esta visión de un Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales de nueva generación, a la directora académica y moderadora de hoy, Celia Toro, por otorgarme la palabra. Felicito enormemente a los miembros, a la decena de miembros de esta unidad de estudio y reflexión sobre cooperación en seguridad, cumplimiento de la ley y crimen transnacional organizado, por su primer entregable, su primer trabajo de estudio y reflexión, de los muchos que vendrán en los próximos meses. Felicito, por supuesto, al autor. Celebro la participación de quienes comentarán el libro y pues les deseo a todos una buena interacción y un buen intercambio de ideas. Gracias. Muchas gracias a ti, Diego Gómez Pickering, en verdad, por hacerte cargo de la coordinación de este núcleo del sistema internacional. Qué bueno que se inaugura hoy con tu liderazgo este núcleo de estudio y reflexión, al que nos ha invitado hoy Fausto Carvajal. Fausto, te doy la palabra para que por favor nos expliques por qué estamos aquí. Muchas gracias, doctora. También muchas gracias, estimado Diego. Es un gusto que seas nuestro coordinador de este núcleo Sistemas Internacionales. Igualmente, muchas gracias, doctor Alcocer, y a las personas del COMEXI que con profesionalismo impulsan esta iniciativa que es tan necesaria como con tanto potencial. Antes de pasar como tal a la carnita del webinar, solamente decir que esta actividad da inicio formal a la unidad de estudio y reflexión, como lo comentaron los que me precedieron, en materia de cumplimiento de la ley, cooperación en seguridad y delincuencia organizada transnacional. Así que muchas gracias a las personas que ya están a bordo. Es también un propósito de esta unidad que ustedes tengan un rol preponderante en el desarrollo de diversas actividades.
¿Y a qué actividades me refiero? Entre otras, por ejemplo, está el análisis puntual de coyunturas, la participación en medios de comunicación, tanto impresos como tele y radio, call for papers y otros proyectos editoriales, esto ya más de corte académico, pero también de recomendaciones de política pública, y la impartición de seminarios y talleres, entre otros, ¿no? En síntesis, queremos que este espacio sea amplio, plural, pero también riguroso, ¿no? Sobre todo porque estamos tratando temas por demás delicados para la sociedad mexicana en su conjunto. Pero también, de alguna forma, sabemos que estos problemas no son privativos de México y que tampoco conciernen exclusivamente a nuestro país, motivo por el cual también hemos extendido una invitación a nuestros amigos y colegas del hemisferio occidental, ya sea que pensemos de manera distinta o similar, en realidad eso no tendría que importar. Lo que importa es que dialoguemos lo que tengamos que dialogar y si es necesario debatirlo, que produzcamos lo que tengamos que producir y sobre todo que activemos lo que tengamos que activar. Entonces, así que sin más, pues, estimados colegas, estimada doctora Celia, que por cierto estoy profundamente agradecido por su irresistible invitación a formar parte de esta unidad de estudio y reflexión, cuando usted nos indique para iniciar con su gentil moderación de este webinar. Muchísimas gracias a ti, Fausto, por haber aceptado nuestra invitación y por tu diligencia. Ya estamos trabajando en una de las unidades de estudio y reflexión, y yo solo quería compartir o insistir en lo que has dicho ahora, de que todos los que pertenecen y están aquí hoy escuchándonos se sientan en libertad de hacer propuestas sobre seminarios, talleres, cursos, etcétera, sobre coyunturas que vale la pena analizar, así, con unos cuantos días de anticipación. Siéntanse en libertad de verdad de hacernos llegar sus sugerencias. Bueno, gracias a todos. Entonces damos inicio, si quieren, a la conversación de esta mañana, que girará, como se ha dicho, en torno al libro de Ricardo Márquez Blas, México, Seguridad, Violencia y Futuro en Crisis, publicado hace apenas unos meses, en febrero de 22, por el Mexico Institute del Wilson Center, que dirige nuestro buen amigo Andrew Rothman y colaborador apreciado de Comexi. Ricardo Márquez es licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública por la ENEP Acatlán, o IFES. Es maestro en Ciencias Sociales por Flaxo C de México, y candidato al doctorado en Sociología también por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, donde hizo su licenciatura. Bueno, la hizo en la ENEP, ¿no? Pero bueno. Es consultor independiente en temas de seguridad pública y nacional. Tiene una larga trayectoria en este campo, tanto como estudioso, como practicante, como responsable de la implementación de estas políticas en México. El libro del que hablaremos hoy, el tema en realidad del libro del que hablaremos hoy es una más de su larga lista de publicaciones en medios impresos y electrónicos. Quisiera agradecerte en forma muy especial, Ricardo Márquez, por aceptar participar, estar aquí, por ofrecernos este libro, que entiendo que está disponible en versión electrónica, incluso ya en el chat en estos momentos. Adelante, entonces, vamos a darle la palabra primero a Ricardo Márquez, después a Alejandro Jope, a Javier Oliva, les hará una breve presentación. Muchas gracias a los tres, los presentaré en su momento. Por lo pronto, Ricardo Márquez, tienes la palabra. Muchas gracias, Celia. Les agradezco a la directiva del Comexi la posibilidad de poder conversar con mis estimados colegas, con Alejandro, con Javier, y desde luego quiero aprovechar también la oportunidad para felicitar por el inicio de los trabajos de esta unidad de estudio y reflexión de cumplimiento de la Ley y Cooperación Internacional, y también aprovechar brevemente para agradecer al Instituto México del Wilson Center la posibilidad y la oportunidad para poder publicar con ellos y agradecer su apoyo que mantuvieron durante largos meses para este trabajo, hacerlo posible. De verdad, muchas gracias. Muy brevemente, aprovechando que estamos en este
en este webinar de Comexi, quisiera retomar algunos aspectos que están incluidos en el libro que tienen que ver con los aspectos internacionales y que creo que vale mucho la pena retomar para esta oportunidad. En el ámbito internacional, claramente el tema de la seguridad es un problema de gran preocupación en nuestra relación bilateral con los Estados Unidos. A pesar de esta gran preocupación que hay en ambos lados de la frontera, la relación y la cooperación bilateral no pasa precisamente por su mejor momento. La participación y la cooperación con otros sujetos, con otras naciones que son importantes para el combate al crimen organizado transnacional, tampoco pasa por el mejor momento. Apenas ayer o antier, la vicepresidenta de Colombia hizo un señalamiento de que a pesar de que existe una mayor presencia de los cárteles mexicanos de narcotráfico en Colombia, la cooperación binacional ha ido a la baja. Recientemente conocimos también un reporte del Congreso de Estados Unidos donde refiere que la cooperación binacional entre México y Estados Unidos se encuentra en el nivel más bajo de los últimos 15 años. Y si pensamos en problemas específicos como el tema del fentanilo y los precursores químicos para distintas drogas sintéticas, claramente también la relación en términos de intercambio de información y de cooperación en términos de operaciones policiales no pasa su mejor momento tampoco con países tan importantes para esos temas como China o como la India. Entonces, claramente el tema de la cooperación y los vínculos internacionales para poder atender el problema de la seguridad y el narcotráfico en México no da mucho para el optimismo, al menos tal y como se encuentra actualmente. Y cuando vemos las tendencias nacionales, cómo se ha comportado simplemente en los últimos meses, ya no digamos en los últimos 3 años, que claramente estamos en los niveles de violencia más altos de la historia reciente del país, pero lo que vemos en el último mes, mayo regresó a un nivel que va a estar alrededor de los 3,000, que es, digamos, un comportamiento que había tenido en los últimos 2 años la incidencia de homicidios. Mayo regresó y junio va también por esos números. Lo que sabemos del informe diario, tenemos en el informe diario un promedio de 80 homicidios diarios que ya traducidos al informe final mensual que da el secretario ejecutivo se va a traducir en aproximadamente 98, 99 homicidios diarios. Ayudará a que junio tiene solamente 30 días para que estaremos al final del cierre de junio, estaremos más o menos como los 2,900, que siguen siendo muchos homicidios. Entonces, cuando se ve tanto el contexto internacional, la cooperación internacional, particularmente de 2 aliados estratégicos en el tema del narcotráfico y de la seguridad, como son el gobierno de Estados Unidos y el gobierno de Colombia, y cuando se ven las tendencias nacionales, lo que hemos visto en los días recientes, desafortunadamente no hay muchos motivos o muchos indicadores para ser optimista en este tema que es, yo creo, uno de los que más preocupación ha despertado en los últimos años y seguimos teniendo una gran preocupación por este tema. Aquí dejaré mi participación inicial y le cedería la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Ricardo. Para hablar sobre este tema del pasado y el futuro de la violencia criminal en México nos acompañan también, como decía, Alejandro Jope y Javier Oliva. Alejandro Jope es un consultor independiente en temas de seguridad, conocido por todos ustedes, sobre todo por su columna semanal en el Universal, en Animal Político y en la revista Nexos, donde publica con frecuencia sobre estos temas. Es licenciado en Ciencia Política de la Universidad de Pensilvania y realizó estudios de doctorado también en Ciencia Política en la Universidad de Princeton. Alejandro, muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Te escuchamos.
Bueno, muchas gracias, Celia, muchas gracias a Comexi, muchas gracias a todos los que participaron en la organización de este evento. Es para mí un gran placer compartir mesa, compartir panel con mis colegas, con Ricardo, con Javier. Estos son temas de fondo, ¿no? Son temas que hablan de la viabilidad del país, del país como nación soberana y como nación como nación viable en el siglo XXI, ¿no? Y a ver, sobre el libro de Javier, yo creo que él hace un punto que es bien importante, que a veces se nos olvida, ¿no? Que la violencia criminal en México o la violencia en términos más llanos, es un problema sistémico, persistente, estructural. No empezó no empezó en 2006, no empezó con la estrategia de persecución de los grupos del narcotráfico, ¿no? Es un problema que venimos arrastrando desde hace décadas y que traza muy bien en su libro Javier. Que traza Ricardo. Si uno, por ejemplo, ve la tasa de homicidio que tenía México en el sexenio del general Cárdenas, tenemos una tasa de homicidio que es más o menos el doble de la que tenemos hoy. Casi a lo largo de buena parte de las décadas del desarrollo estabilizador, la tasa de homicidio que enfrentaba el país era superior o igual a la que tenemos hoy, ¿no? Pero una violencia distinta, ¿no? Una violencia que era más rural, más sociopolítica, por decirlo de algún modo, más vinculada a conflictos por recursos naturales, por tierra, por agua, por bosques, etcétera, ¿no? Pero de cualquier manera, la violencia es algo que nos ha acompañado en nuestra experiencia nacional casi desde el inicio, ¿no? Y sí es cierto, en el punto más bajo de nuestra serie, en el punto más de la serie de homicidios, llegamos a 9 por 100,000 habitantes, poquito abajo de 9 por 100,000 habitantes, lo cual es el pico de Estados Unidos en el siglo XX. O sea, nuestro piso es su techo, ¿no? O sea, no deja de ser preocupante, ¿no? Y comparado con países europeos, es decir, nuestro piso es 9 veces arriba de un país promedio del OCDE. Entonces, de cualquier manera, aún si regresáramos a la situación prevaleciente en el año 2007, tendríamos niveles de violencia letal muy por encima de países desarrollados, ¿no? Entonces, eso es un primer punto que yo creo que es importante. Un segundo punto es que, digamos, no hay una explicación única detrás de este fenómeno, y creo que también lo hace muy bien Ricardo en el libro al describir la multicausalidad del problema, ¿no? Tenemos problemas que tienen que ver con nuestra geografía, con nuestra ubicación geográfica, con el hecho de estar de ser país de tránsito de drogas y país de recepción de armas, que tienen que ver con nuestra historia, que tienen que ver con nuestras condiciones socioeconómicas. Todo eso es cierto, pero también hay una dimensión institucional muy importante, ¿no? La incapacidad del Estado mexicano para construir capacidades, para construir instituciones de seguridad y justicia que puedan ser funcionales para el grueso de la población. Por múltiples razones. Y sí hay, digamos, elementos más tácticos, más inmediatos, que también explican este ascenso de la violencia que hemos tenido en estos últimos 16 años, una de las cuales, de nuevo, yo creo que está muy bien descrita en el libro, es la llamada Kingpin Strategy, ¿no? La política de descabezamiento de los grupos criminales, que ha producido un fenómeno acelerado de fragmentación de bandas criminales, junto con lo cual se ha dado una diversificación de las fuentes de ingreso de estos grupos y una dispersión geográfica muy importante, ¿no? Y no hay, digamos, ante este panorama, pues no hay soluciones fáciles, no hay varitas mágicas, se requieren procesos de transformación estructural de nuestro sistema de seguridad y justicia, y la realidad no es lo que estamos viendo, ¿no? Lo que estamos viendo en algunos sentidos es una involución de los procesos de transformación que se habían dado en los últimos 15, 20 años, y seguimos sin atender algunos de los principales
problemas estructurales de nuestro sistema. Yo con esto detengo mi primera participación y luego entramos en más detalles. Muchas gracias, Alejandro. Yo coincido contigo en tu apreciación del libro, que no hay explicaciones únicas, que van variando en el tiempo, y creo que es muy claro que el problema del narcotráfico es el que, a juicio de Ricardo Márquez, está detrás de la violencia de los últimos 30 años o algo así, lo cual es muy interesante para las recomendaciones de política, pero bueno, ya lo dirán ustedes más adelante. Voy a dar la palabra ahora a Javier Oliva, que también es conocido de todos ustedes. Yo diría que Javier es el mejor analista de los problemas y las políticas de seguridad en México desde la perspectiva de las Fuerzas Armadas. Es su fuerte. Es profesor e investigador titular de tiempo completo en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Ha realizado estancias de investigación y postdoctorales, tanto en la London School of Economics como en Sciences Po en París. Y le damos la más cordial bienvenida y le agradecemos su presencia hoy. Javier, te damos la palabra. Muchas gracias, Celia. Me da mucho gusto estar en la presentación de esta obra que nos da a conocer Ricardo Márquez, ¿no? Desde luego a Comexi, a Fausto Carvajal, a mi querido Alejandro Oppen. Me da gusto saludarte, aunque sea por este medio. Y a las y los organizadores de este importante evento. Déjame comenzar por lo estrictamente personal. Ricardo Márquez Blas es un profesional de estos temas. Se ha dedicado con toda seriedad, con toda rigurosidad científico-social al estudio de estos aspectos que agobian a nuestro país, y como bien decía Alejandro hace un momento, es un asunto, lamentablemente diríamos que estructural. Ahora déjenme recordar preparando mis notas para esta sesión, retomo esta breve declaración de Gabriel García Márquez cuando en uno de sus viajes a Colombia, porque como ustedes saben, radicó buena parte de su vida, bueno, incluso murió en México. Lo entrevistan llegando a Bogotá, da una conferencia de prensa, y entonces, estoy hablando de mediados de los años 80, y entonces le preguntan que qué opinaba respecto del baño de sangre que estaba viviendo Colombia. Y con la particular inteligencia que le caracterizaba, ahí está su obra, respondió: déjennos vivir nuestra Edad Media. En un claro parangón respecto de cómo las sociedades en distintos periodos en todo el mundo viven estos procesos. La obra que nos comparte Ricardo Márquez a través del Woodrow Wilson Center es una aportación muy importante a propósito de los estudios estructurales, sociológicos, antropológicos, que explican, que no es lo mismo que justificar, las condiciones que se vienen agudizando poco antes de que iniciáramos la sesión. Pues hacíamos un recuento solo de lo que ha pasado en los recientes días, ¿no?, en nuestro país. Entonces, cómo se ha ido diversificando este consorcio maligno, depredador de las organizaciones criminales, que lo mismo dan para la tala inmoderada, la contaminación de las aguas, la liquidación. Ayer estaba leyendo, en lo que va del sexenio han asesinado a 21 líderes y lideresas vinculadas a las causas ecológicas en México. Y entonces el libro, la propuesta que nos hace el texto de nuestro autor hoy comentado, de Ricardo Márquez Blas, apunta hacia algo que me parece verdaderamente difícil, y que sin embargo no hay elementos que nosotros pudiéramos analizar que pudieran de alguna forma contener. Yo lo denomino como la dictadura del crimen organizado. Es decir,
donde medios de comunicación locales se ven condicionados o censurados, donde periodistas, hombres y mujeres, lamentablemente, como sabemos, México es el segundo país más peligroso para ejercer el periodismo, han estructurado prácticamente en algunas partes del país estos para gobiernos, obviamente ilegales, ¿no? Con el cobro de piso, la extorsión, ¿no? Retenes, como sucedió en la visita del presidente de la República a Badiraguato en la semana pasada. Entonces, me parece que el texto que nos ofrece nuestro autor, Márquez Blas, es una aportación muy importante para un estudio reposado, documentado, muy bien redactado. También, por cierto, Roberto, muchas gracias. Ricardo, perdóname, muy bien redactado, Ricardo también. Y que en esos términos me parece que es una lectura, por lo menos yo se los digo de una vez, yo doy la materia de seguridad nacional en la licenciatura de Ciencias Políticas, obviamente va a ser un texto que va a estar incorporado a la bibliografía, ¿no? Para tratar de dilucidar en un momento dado las principales causas. Celia, no te preocupes, yo puse el cronómetro para ir cerrando. Entonces, solamente quisiera agradecer nuevamente la posibilidad de estar en la presentación de este libro de Ricardo Márquez Blas y agradecer nuevamente a Comexi y a mis colegas panelistas la posibilidad de que me hayan escuchado. Les agradezco mucho y aquí termina mi intervención. Muchas gracias. Gracias a ti, Javier, muchísimas gracias. Y coincido plenamente, y creo que es uno de los temas que habría que discutir o conversar entre nosotros, entre ustedes, que este problema de la delincuencia, de la violencia, ya rebasa con mucho el ámbito estricto del narcotráfico desde hace mucho tiempo. Creo que habría que analizar las políticas que decidimos implementar en contra de este mercado ilícito. Es muy importante entender qué es lo que estábamos o estuvimos o seguimos combatiendo. Es algo radicalmente distinto de lo que nos menciona Oliva de la tala inmoderada, del problema de los periodistas, del asesinato de mujeres, de la extorsión, del secuestro, etcétera. Me explico, es radicalmente distinto y creo que las políticas que deben orientarse a atender este problema de la violencia no pueden ser las mismas que utilizamos para el narcotráfico. No solo porque el narcotráfico ha venido a menos, de hecho hay quien sostiene que lo que estamos viviendo hoy es el fin de la era del narcotráfico, es la reducción de los mercados asociados al tráfico, producción, trasiego de drogas. Y hay quien sostiene también y documenta bien que buena parte de la destrucción, esto que llamamos la incapacidad, donde están las instituciones, las fuimos destruyendo justo con esas políticas, que probablemente consideremos equivocadas hoy, no lo hicimos en su momento, no lo sé, pero no puedo yo dejar de vincular el problema de las policías, por ejemplo, con el problema de los despidos masivos de policías. Me explico un poco, tampoco mandar policías a combatir estos mercados sin tener el respaldo judicial, ¿no? Sin tener, que eso también nadie habla de eso, ¿no? No solo no tenemos policías, sino tampoco, y quizá peor, ministerios públicos y jueces que puedan atender estos problemas. Pero no surgieron de la nada, fuimos destruyendo esas instituciones que alguna vez más o menos funcionaron, sino cómo explicar los periodos de baja que bien Ricardo Márquez bien determina y detecta, muy sorprendente, muy agradable la historia que nos cuentas, interesantísima, Ricardo. Pero, en fin, creo que para dónde vamos, qué ha pasado, qué pasó, es el tema o uno de los temas que habría que discutir. No sé qué piensen ustedes. Ricardo, si quieres empezar tú, o alguno de ustedes que quiera tomar la palabra, Javier o Alejandro.
Sí. ¿Cómo no, Celia? Muchas gracias. Les agradezco mucho sus opiniones, sus comentarios, y creo para el tema de hacia dónde vamos, era para mí, al elaborar este trabajo, era quizá el tema principal. Como bien menciona Alejandro, tenemos un tema de involución en términos de la construcción de capacidades. ¿Qué nos plantea esto? Yo lo plantearía en términos que tenemos una dualidad. Es una involución para la sociedad, es una involución para las capacidades sistémicas con las que contamos para tener una vida tranquila, una vida pacífica, una vida, digamos, rutinas normales. Pero es una evolución para el crimen organizado. El crimen organizado ha avanzado en sus capacidades, ha avanzado en el control territorial, ha avanzado en la consolidación de mercados criminales, ha avanzado en la multiplicación de mercados criminales. Entonces, sí, aprovechando esta idea de Alejandro, yo diría que tenemos, por un lado, una involución para la sociedad, pero una evolución para el crimen organizado, incluso en términos de capacidades de fuego, de logística, de cobertura territorial, pero además también digamos, otro tipo de fortalezas. Vemos al crimen organizado con un avance importante en términos de su involucramiento en los procesos políticos, en los procesos electorales, y creo, sin temor a equivocarme, que también ha avanzado en términos de representantes populares que literalmente le deben la representación popular al apoyo del crimen organizado. ¿Hacia dónde vamos? El libro incluye un ejercicio literalmente, deliberadamente es sencillo acerca de hacia dónde se dirige el país, suponiendo que el país encontrara una buena estrategia, que destinara los recursos necesarios para eso y que fuera un ejercicio que se mantuviera a lo largo del tiempo. Uno de los datos más impresionantes es, para llegar a una tasa de una tasa de 2 homicidios por cada 100,000 habitantes, tendría que pasar, en el mejor de los casos, 100 años, un siglo. Esa cosa no lo vamos a ver nosotros. Y ya mencionaba Alejandro el punto más bajo, que es el 2007, 8, casi 9, la tasa de homicidios por cada 100,000 habitantes. Aunque regresáramos a ese, como bien lo apunta Alejandro, sigue siendo una tasa comparativamente muy alta. Pero incluso esa idea de regresar al 2007, a la situación que teníamos en la 2007, muy probablemente, a juzgar de cómo estamos, muy probablemente quien tuviera 30 años en 2007 no lo va a lograr, no lo va a ver. Será un escenario que no veremos muchos de los que estamos más allá de los 40 o de los 50 años. ¿Qué nos plantea? Una cosa muy interesante. Cuando vemos la cosa es un tema estructural, significa que como está actualmente el tema, ya no es un tema en el que usualmente nos distraemos, que es el tema de la estrategia. Ya es un tema que está más allá de la estrategia de los abrazos no balazos, está más allá de la voluntad de un gobernante, de una legislatura, etcétera. Es un tema estructural que nos va a llevar décadas construir las capacidades requeridas, necesarias para poder detener la involución que hemos registrado en estos años recientes. Nos va a tomar décadas. ¿Qué significa esto? Y este es el punto, la apelación principal del libro. Las batallas que no demos nosotros, en este momento, simplemente serán batallas que estemos postergando para más adelante. Serán batallas que heredemos a las generaciones ahora en formación y a las nuevas generaciones. Y los estropijos, los errores de una generación o de varias generaciones, bajo ningún concepto ético civilizado, se justifica, ni es justo, ni es ético heredarlas a otras generaciones. Entonces, claramente, las batallas que no demos en este momento, las batallas que no demos nosotros,
las tendrán que dar nuestros hijos, las tendrán que dar las nuevas generaciones, si es que queremos un México diferente al que tenemos actualmente. Hasta aquí dejaré mi comentario. Alejandro, Javier, ¿quieren tomar la palabra? ¿Quién de ustedes? Yo, si quieres. Alejandro, perfecto. A ver, muy interesante lo que dice Ricardo. Comparto parte de su pesimismo, no todo. Déjame ponerlo así. Creo que ha habido una evolución de largo aliento en la situación de seguridad en el país. Ha habido una transición del crimen organizado en México en los últimos 20, 25 años. Digamos, al finales del siglo XX, narcotráfico y crimen organizado en México eran términos casi intercambiables, ¿no? No teníamos mafias, teníamos narco, que es distinto. Es decir, nuestros principales delincuentes se dedicaban a un delito transaccional, ¿no? Fundamentalmente, ¿no? O sea, sin obviar que también participaban en secuestros y participaban en diversas formas de violencia, etc. Pero digamos, el grueso de su actividad era transaccional. Eso ha ido cambiando en los últimos 25 años. Ha habido un triple proceso, un proceso de fragmentación. Hay muchos más grupos. Un reciente estudio del International Crisis Group ubicó vía búsquedas en narcoblogs y en otros medios alternativos, ubicó más de 200 grupos activos en 2020, identificables. Y 540 y tantos que habrían operado en algún momento entre 2009 y 2020. Entonces hay una fragmentación acelerada, producto en parte de la política de una política del Estado que deliberadamente buscaba fragmentarlos, ¿no? O sea, la decapitación de grupos criminales tenía ese propósito, ¿no? Como dicen los americanos, it's a feature, not a bug, ¿no? Segundo punto, esto trae consigo, o sea, estos grupos emergentes, grupos más pequeños, grupos de alcances más locales, no tienen muchas de las capacidades financieras, logísticas, interpersonales, diplomáticas, ¿no? Para concretar grandes operaciones, ¿no? De tráfico de drogas que involucren relaciones en Colombia y distribuidores en Estados Unidos. O sea, no tienen. Lo que tienen son capacidad para la violencia, lo que tienen es capacidad para extraer rentas, ¿no? Entonces, ahí el negocio empieza a volverse tiende a volverse mucho más extractivo, ¿no? Y entonces, estos grupos, pues sí, o sea, lo que hacen es extraer rentas, muchos de estos son pequeños. Lo que vimos ahorita esta semana en Chiapas, ¿no? En San Cristóbal de las Casas, este grupo conocido como los motonetos, entonces, esto describe mejor la situación del crimen organizado hoy que, digamos, que Pablo Escobar, ¿no? o que el Señor de los Cielos, ¿no? Tercero, esto trae consigo, una vez que el negocio se vuelve extraer rentas y no necesariamente comerciar un producto ilegal a través de fronteras internacionales, entonces, pues la localización, la geografía cambia, ¿no? Casi cualquier lugar se vuelve bueno para extraer rentas, ¿no? Entonces, pues, empezamos a tener, digamos, focos rojos que están muy lejos de donde tradicionalmente estaban hace 20 o 25 años, ¿no? Pienso, por ejemplo, el caso de Guanajuato, el caso de Puebla, el caso de Zacatecas, ¿no? O sea, no estaban en el corazón de la disputa, ¿no? De hace 25 años, hoy lo están. Ahora, a la par de esto, lo que tienes es, y es donde aquí creo que me distancio un poco de lo que dice Ricardo. Creo que hay dos elementos que habría que considerar hacia adelante. Uno es la demografía. Sí, el país se está volviendo más viejo. Eso en sí mismo debería tener algún tipo de efecto pacificador, aunque habrá que ver de qué tamaño es, ¿no? Sí, los países, muchos de los países más violentos son los que enfrentan de pronto burbujas en el número de hombres jóvenes, ¿no? Segundo, hay un elemento tecnológico que yo creo que a veces no analizamos plenamente, ¿no? En qué medida ciertos elementos tecnológicos pueden cambiar la configuración de este tipo de actividades criminales. Yo creo que, por ejemplo, va a haber, digamos, en el mercado de las drogas, yo creo que va a haber ahí un fenómeno que es interesante. Uno, yo creo que nos estamos pasando gradualmente de drogas basadas en plantas
¿no? Y digamos, en la agroindustria, a drogas sintéticas, es decir, más en una industria manufacturera, donde además una tonelada de fentanilo equivale a 50 toneladas de heroína. Entonces, donde requiere mucho menos base social, es mucho menos intensivo en tierra y en mano de obra. Segundo elemento, yo creo que va a haber una desintermediación del narcotráfico, de la venta de drogas. Es decir, crecientemente va a ser el comprador y el vendedor se van a encontrar en la red oscura, ¿no? En el mundo virtual. Habrá mercados, ¿no? Que existen, muchos de los cuales ya existen, y mucho de el pago será por criptomonedas, y el envío se hará literalmente por paquetería, ¿no? Déjenme darles un dato. En Australia, 60% del decomiso de drogas es en el sistema postal. Yo creo que ese es un poco el futuro y eso pues requiere mucho menos personas, ¿no? Y eso, es problemático, me imagino, para los países consumidores, no es menos problemático para los productores de tránsito. Yo creo que eso también habría que pensar en qué medidas. Y también en qué medida, por ejemplo, algunas de las modalidades de delito violento que tenemos hoy van a cambiar con la evolución tecnológica, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, gradualmente, cosas como el ransomware van a acabar sustituyendo al secuestro físico. O sea, ¿para qué secuestrar a una persona cuando puedes secuestrar sus archivos? O cuando puedes secuestrar su identidad en línea. Yo creo que, digamos, habría que pensar en qué medida ese tipo de evolución tecnológica va también a alterar, digamos, nuestra disposición a la violencia, más allá de lo que sí, estoy enteramente de acuerdo con Ricardo, la necesaria construcción de capacidades institucionales. Muchas gracias, Alejandro. Yo también estoy de acuerdo contigo. Ya pasó la era del narcotráfico como el principal fuente y sus políticas que utilizamos para combatirlo, como la principal fuente de creación de violencia o de generación de violencia. Hoy es otra, quizá más aterradora. No hemos hablado del tráfico de armas, que de acuerdo con algunos autores explica buena parte de la violencia que estamos experimentando y sufriendo, verdaderamente aterradora. No lo sé si ustedes tengan algo al respecto. Y esto qué tiene que ver con nuestra relación con Estados Unidos, si vale la pena por ahí. Ricardo Márquez se refiere a nuestro acuerdo bicentenario con Estados Unidos, el reciente, en el que mencionas, Ricardo, que hay un compromiso que yo no vi con el cuidado con el que lo viste tú, un compromiso de cooperar para reducir la violencia justamente, algo que no existió, definitivamente no fue parte de la famosa iniciativa Mérida. No hay ninguna mención ahí a la violencia, no se esperaba que sucediera lo que sucedió, etcétera. No sé, creo que es un tema que también valdría la pena ver qué tipo de instituciones necesitamos. Puede ser que no sea, me sorprende, por ejemplo, lo que dice Ricardo a propósito de la Guardia Nacional, y creo que valdría la pena, Ricardo, que nos expusieras tu defensa de la estrategia de desarticulación de los grandes grupos delincuenciales, en la que tú ves una posibilidad de reducir violencia. ¿Por qué crees eso? Pero, en fin, le doy la palabra entonces a Javier Oliva, que me la está pidiendo. Gracias. Gracias, Celia. Sí, yo creo que otro de los aspectos que cabe destacar y que está perfectamente documentado es como desde la primera presidencia de la República Civil, es decir, en 1946 con Miguel Alemán, todos los presidentes, sin excepción, sin importar grupo político o partido o ideología, han afectado de manera estructural, jurídica, presupuestal, los sectores de defensa, seguridad e inteligencia civil y militar. En 1946, como todas y todos sabemos, se crea la Dirección Federal de Seguridad con 10 jóvenes capitanes del ejército mexicano, entre ellos Fernando Gutiérrez Barrios,
Nazararo, ¿no? Jesús Miyazawa, que se convirtieron después por distintas circunstancias en personajes muy importantes en esos segmentos. A mí me parece que la obra que nos presenta Ricardo Márquez en esta ocasión apunta precisamente en esa pendiente, porque las cosas no han mejorado en ese sentido, ¿no? Lo estamos viendo en esta administración con los indicadores que daba Ricardo en su primera intervención, y que pues la creación de la propia Guardia Nacional. El próximo 30 de junio se cumple el 3er aniversario de su pase de entrada de revista en el Campo Marte. La forma en la que se ha venido modificando, en 1999 se crea la Policía Federal Preventiva. 10 años después, como resultado de la imposición de la iniciativa Mérida, se crea la Policía Federal, y exactamente 10 años después, en el 2019, se suprime esta y se crea la Guardia Nacional. Eso por un lado. Por el otro lado, seguramente ustedes conocen este libro que se publicó por el CISEN, los 20 años de la creación del centro. Y es muy interesante observar el nivel de improvisación de la mayor parte de los directores hasta ese momento. Un ejemplo o un contraejemplo lo tenemos en el caso de Alfonso Durazo, en donde realmente no estaba sentado como secretario de Seguridad. Estaba pensando en su proyecto político de Sonora. Con eso lo que quiero decir es que también hace falta un notable nivel de profesionalización, por lo menos una contención de las improvisaciones, y lo vemos claramente en esta administración, que también nos explica, ¿no? Nos explica cómo el oficialista Moreno y sus aliados le recortaron 1/3 al presupuesto etiquetado para las policías municipales. Es decir, todo esto tiene, perdón, yo insisto, Celia, en ponerme el cronómetro para que no te angusties, pero es muy importante también, porque también esto tiene una diversidad de causas, como lo estoy tratando de documentar. Por ejemplo, criterios de asignación presupuestal. 208 policías municipales se quedaron sin una sola aportación federal. Entonces esto, pues, evidentemente nos coloca en una ruta muy complicada, en donde también desde mi punto de vista hace falta liderazgo político, es decir, tomar decisiones como la suspensión de las garantías individuales. ¿Por qué no se ha tomado esa decisión? En donde se convoque al colegio de notarios, a los dueños de gasolineras, de concesionarias, en donde se lava el dinero, para ser claro, ¿no? Pero pues predominan, desde mi punto de vista, las ambiciones políticas, que son lógicas, pero pues no necesariamente en estas áreas que son tan sensibles en las últimas décadas en nuestra sociedad. Gracias, Eli. Gracias, colegas. Bien, gracias, Javier, a ti. Queremos regresar, Ricardo, a alguno de los temas. Así como no, uno que me parece muy interesante, que apuntaba Alejandro y que también apuntaba ya en alguna manera Javier, es el tema de el desarrollo tecnológico. Claramente es una de las principales fuerzas de evolución de la sociedad, no solamente en México, sino también en el mundo. Y claramente el número de delitos, el número de uso indebido de la tecnología, de desarrollos tecnológicos para la vida cotidiana, cada vez es mayor. E incluso, si se toma de manera literal, la cantidad de delitos que se cometen en el ciberespacio o a través de instrumentos tecnológicos es infinitamente superior de las que tenemos digamos, en el terreno de las que se cometen tradicionalmente. Ahora, eso hace pensar directamente a, pues, cuáles son las capacidades con las que cuenta el Estado mexicano para contener, para prevenir este tipo de delitos. Y lo que vemos en ese sentido es que también estamos muy mal armados. Recordaremos que en los últimos años hubo una explosión de los famosos C3, los Centros de Comando, Control, Coordinación, etc.
A la fecha no hay ningún estado, ya hay muchos municipios que cuentan con un C4, C5, incluso hay uno que tiene C5I y otro. Le han ido sumando, digamos, de manera un poco rimbombante capacidades a los centros estos de coordinación tecnológica. Pero lo que hemos visto es que de manera paralela, simultánea a la proliferación de estos centros de comando, control, coordinación, lo que hemos visto es que igual se ha ido incrementando la incidencia delictiva tanto del fuero común como la incidencia delictiva del crimen organizado. No significa que no sirvan estos instrumentos. Son instrumentos valiosos, son instrumentos necesarios, instrumentos con los cuales tenemos que contar. Pero algo estamos haciendo mal, algo se está haciendo mal en nuestro México, sea por la instrumentación, el entendimiento, el uso de estos instrumentos tecnológicos que dan muy buenos resultados en otros contextos, en otros países, pero en México lo que hemos tenido es un avance en la criminalidad del fuero común particularmente, a pesar de que se han construido estas capacidades, a pesar de la inversión que se ha hecho en estas capacidades tecnológicas. Entonces creo que vale mucho la pena repensar, tener esto como una de las tendencias que inevitablemente nos vamos a encontrar en la lógica y en la dinámica del crimen, pero también necesitamos repensar el uso que le hemos estado dando a estos instrumentos y estas capacidades. Hasta aquí dejaría mi intervención. Muy bien, Ricardo, ¿alguien quiere decir algo, Alejandro, Javier? Si no, a mí me gustaría preguntar alguna cosa. ¿Qué vamos a hacer con la llegada de los delincuentes a la representación política? Es un problema que sin duda va a dominar los próximos años y va a ser central. Realmente es aterrador lo que está sucediendo. ¿Qué hacemos con eso? De nada sirve la Guardia Nacional para atender esos asuntos, ¿o sí? ¿Qué vamos a hacer con el problema de la impunidad, que también se antoja como fundamental para este tipo de nueva delincuencia violenta y que tiene menos que ver con mercados ilegales? Javier, Alejandro, sí, Alejandro. Pues, a ver, déjame tratar de poner esto en contexto. O sea, la delincuencia organizada siempre ha sido política. Siempre ha habido vasos comunicantes con élites políticas locales, regionales o incluso nacionales. Eso no, yo creo que ahí no hay novedad, ¿no? Ha habido intervención, digamos, de grupos armados diversos en procesos electorales en diversos momentos de la historia del país. Algunos de estos grupos con una clara deriva criminal. Lo que yo creo que sí es relativamente, pues no novedoso, o por lo menos más visible, que en los últimos ciclos electorales, es una violencia mucho más direccionada en contra del proceso, del proceso electoral, y en 2021 pues una intervención mucho más descarnada en algunas regiones del país de grupos, de grupos armados diversos, ¿no? Pienso el caso de Sinaloa, el caso de Michoacán, etcétera. Esto, yo no creo que esto, digamos, vaya a tener alcances nacionales. No creo que esto se reproduzca en todo el territorio. Yo creo que esto responde muchas veces a ciertas particularidades locales. No se puede entender sin también analizar el historial de las élites políticas locales. Muchas veces, o sea, a veces creo que es un error a veces categórico pensar que de un lado está el Estado y del otro lado está el crimen, y que hay una división clara y contundente entre los dos. Son primos hermanos. Son los mismos. Sí, y siempre se ha financiado, siempre a nivel local, pero yo sí encuentro un cambio cualitativo. A lo mejor no es verdad, y es el clásico, pues que siempre se financiaron a nivel local con dinero del narcotráfico muchísimas elecciones, ¿no? Y no avanza más allá, y pues tampoco pasa a mayores. No lo sé, tengo la impresión de que es un cambio cualitativo, pero puede ser que tú tengas razón. Bueno, a ver, le voy a dar la palabra a Javier. Gracias, colega, muchas gracias, Celia.
Sí, precisamente me están recordando, ustedes recuerdan perfectamente los protocolos de Palermo, que ya en el lejano año 2000, que es lo más avanzado en términos, o lo más reciente, mejor dicho, en términos de derecho internacional y de acuerdos, en donde se señala con toda claridad que sin protección del poder político local no hay organizaciones criminales. Y también esto me recuerda, es el clásico libro de Gaetano Mosca, politólogo italiano. Este libro publicado en 1907. Hay una edición reciente del Fondo de Cultura Económica, que es la que yo tengo. El libro es un libro muy breve, pero muy sustancioso. Lleva por título ¿Qué es la mafia? Entonces, hay tres características que establece Gaetano Mosca para que exista la mafia como denominación local del norte de Sicilia, ¿no? Pero entendido de manera genérica como crimen organizado. Y lo primero es que pertenecer a las bandas del crimen organizado te genere como individuo prestigio, ¿no? O ascendiente social, ¿no? Primero. Segundo, que se establezca un código paralelo a la justicia, en donde los criminales actúan como jueces y policías. Y el tercero, que es lo más importante, y ya lo había apuntado al inicio de esta intervención, la colusión de manera más o menos visible, más o menos clara, con el poder político local. De tal manera que lo que nosotros estamos observando, el caso paradigmático de las elecciones locales del año pasado, el caso de Valle de Bravo en el Estado de México y de Badiraguato en el caso de Sonora, donde la intervención directa de las bandas criminales para favorecer, en los dos casos, no estoy diciendo que sea a nivel nacional, pero en Valle de Bravo y en Badiraguato fue para favorecer a la y el candidato del Moreno, ¿no? Incluso en el caso de Badiraguato fue el secuestro del hermano de la candidata el mismo día de los comicios, ¿no? Y que renunciara a sus aspiraciones. Entonces esto desafortunadamente es una propensión que está documentada, es pública, está en los medios, no es un secreto. Y entonces esto vuelve mucho más complicado el problema y mantiene una pendiente en donde desafortunadamente nuestra sociedad, y lo pongo como un ejemplo de este deterioro, ¿no? El video, las imágenes del partido entre Querétaro y el Atlas, ¿no? Es decir, con cierta y lamentable frecuencia estamos transgrediendo líneas rojas. Lo que comentaba Alejandro hace un momento, lo que sucedió en San Cristóbal de las Casas, por ejemplo. La proliferación de videos en donde de manera humillante, ¿no?, delincuentes malnacidos, porque es lo que son, agrediendo a personal de las Fuerzas Armadas o de la misma Guardia Nacional, ¿no? Yo quisiera que eso le hicieran a un soldado uniformado en Alemania, o español, o en Estados Unidos, ¿no? Bueno, un policía, a un Bobby en Londres, ¿no? Entonces, este persistente y preocupante deterioro, como lo documenta nuestro autor, en este momento yo no tengo elementos para suponer que este deterioro pueda al menos contenerse. Ya no digo que se revierta, ¿no? Por lo menos que se contenga. Muchas gracias por escuchar. Nuevo o viejo, ¿qué hacemos, Ricardo? Bueno, yo creo que hay que, desde luego, algo que lo que podemos estar de acuerdo es, tenemos que construir las capacidades.
No nos va a alcanzar el tiempo es un tema que requiere de mucho tiempo, mucho esfuerzo, pero pensando en el tema muy importante del cambio de gobierno en 24, tenemos que pensar dónde y qué tipo de desarrollo de capacidades necesitamos para poder poner límites a la participación, a la injerencia del crimen, a la creciente del crimen organizado en los procesos electorales. Ya Alejandro, Javier mencionaban casos donde la participación del crimen organizado fue fundamental en el caso de la presidencia municipal de Badiraguato y en el caso de la presidencia municipal de Valle de Bravo. Y creo también que fue fundamental en el margen de diferencia en la elección de Michoacán, cuando menos ahí. Lo que hemos visto en ejemplos recientes como el de Tamaulipas es una gran perversión del proceso electoral en aquellas zonas donde el crimen organizado se decide a participar, a intervenir, casillas absolutamente favorables a un candidato en detrimento de otro. Con vistas al 24, cabe pensar en el escenario de una elección cerrada y en este contexto de una elección cerrada, si la inclinación, la participación en áreas seleccionadas, aunque sean áreas limitadas del crimen organizado del narcotráfico, puede ser determinante para que triunfe un partido o un candidato específico en estas condiciones de alta competencia electoral. ¿Y cuáles serían las capacidades del sistema para poder procesar de manera adecuada, de manera pacífica, estas irregularidades que claramente dejan huella? Entonces, claramente un tema donde tenemos que empezar a construir capacidades para limitar la participación y la influencia del crimen organizado es en el proceso electoral, particularmente con miras al 2024. ¿Pero no harías de eso una prioridad de la política? Sí, por supuesto, será una de las grandes prioridades, es una de las grandes prioridades. ¿Y podrías hacer algo sin capacidades judiciales? Nunca hablamos de las capacidades judiciales. El problema de la impunidad explica buena parte de la violencia, cualquiera que sean de la persistencia de la violencia, cualquiera que sean sus orígenes. No sé cómo empezar a reconstruir el Ministerio Público y todas las agencias que con frecuencia ya lo vivimos en el inicio del sexenio de López Obrador, tienen algunos grandes personajes del narcotráfico o de la delincuencia organizada, que desde luego por definición no está el Estado o no se llama organizada. Estoy totalmente de acuerdo. Bueno, los detienen y no tienen manera de judicializar los casos y no tienen la fuerza de retenerlos. Es decir, más allá de la policía, ¿no? Pareciera que la Guardia Nacional está jugando realmente otro papel, quizá de ofrecer a los jóvenes prestigio y ascendiente social, no lo sé, pero está muy claro que esas 100,000 personas o quizás 150,000 no van a dedicarse a detener, como quizás sugieres, Ricardo, a las cabecillas más violentas, digamos, con una clara intención de detener a los más violentos. Alejandro, te doy la palabra. Mira, sí, a ver, yo creo que hay un punto bien importante. Yo creo que el problema, uno de los problemas centrales de nuestro sistema de seguridad y justicia es el Ministerio Público, ¿no? Pero, digamos, a lo mejor la perspectiva con la que nos hemos aproximado a este problema es equivocada. Al Ministerio Público a lo mejor hay que quitarlo. O sea, hay que quitarle la centralidad que adquiere a partir de la Constitución del 17 y que no tenía por ejemplo, en la Constitución del 57. El mando de conducción sobre la investigación criminal que se le da al Ministerio Público es una herencia del siglo XX, ¿no? A lo mejor habría que repensar eso, ¿no? Por ejemplo, digamos, quitar algunas de las anomalías que son evidentes en nuestro sistema, ¿no? O sea, es una locura que las denuncias sean con el Ministerio Público. Eso no sucede en ningún lugar del mundo. Las denuncias tendrían que ser con la policía.
La investigación, o sea, la investigación tendría que estar fundamentalmente con las policías y el Ministerio Público dedicarse fundamentalmente a la integración y a la conducción jurídica de los casos, ¿no? Y a la integración y el litigio, pero no a la investigación, ¿no? Yo creo que es un error categórico tener servicios periciales en las fiscalías, por ejemplo. Eso debería estar en las policías. ¿Y tú dedicarías recursos a eso, Alejandro? A empezar Sí. a crear esa policía que sirva para eso. A ver, déjame ponértelo así, es que, a ver, algunas de estos, esto ya está, ya es posible hacerlo, como el Código Nacional de Procedimientos Penales, ya permite que la policía reciban denuncias. Algunos estados lo han empezado a poner en marcha, ¿no? Caso de Querétaro, por ejemplo. Y donde lo han hecho, han multiplicado, han crecido considerablemente el número de denuncias, ¿no? O sea, el estado está un poco menos ciego, ¿no? Cuando sucede eso. Yo creo que sí ha habido ya hay varios casos donde policías municipales crean unidades de investigación. También con algunos resultados alentadores. Yo creo que hacia allá tenemos que ir caminando, ¿no? O sea, es decir, el Ministerio Público tal como existe hoy es irreformable. Ajá. O sea, yo creo que habría que transformarlo radicalmente. Pero está tomado, ¿no? En muchísimas partes Sí, está pero por eso completamente entonces hay que quitarlo. O sea, por eso no hay manera de reformar. no tiene reforma. No hay reforma posible. Lo que hay que es que quitar la conducción de la investigación criminal. Pero sí, pero es una reforma de gran magnitud. Radical. O sea, yo creo que sin reformas radicales en algunos de estos temas simplemente no se puede. El incrementalismo en algunas de estas cosas simplemente no va a funcionar. De acuerdo, estoy de acuerdo. Rápidamente, nada más, ya antes de pasar a las preguntas, este tema en el que insiste Ricardo y todos, de que depende de dónde, ¿no? Que no es lo mismo Badiraguato que la Ciudad de México. La Ciudad de México tiene menores incidencias de violencia, ¿no? ¿O me equivoco? Pareciera bastante más tranquila. ¿A qué se debe? Primero, el número de policías y segundo, desde mi punto de vista, a la centralización de los mandos. Tendría en parte esa explicación y, por supuesto, las dimensiones de la propia demografía de la Ciudad de México son algunas de las explicaciones que yo le he leído a algunos colegas en sus investigaciones. Yo nada más con la acotación de que la tasa de victimización de la Ciudad de México, medido en la ENVIPE, en la encuesta nacional de victimización, es casi el doble de la nacional. Y está muy por encima de la que cualquier otra entidad federativa. Probablemente denunciamos más, pero violencia, Alejandro. No, al revés. O sea, la tasa de homicidio, la victimización medida en encuesta con un nivel de, hay más delito cotidiano en la Ciudad de México que ¿qué te diré? Que en Tamaulipas. ¿Pero menos violencia o no? Menos tasa de homicidio, sí. O sea, la tasa de homicidio en la Ciudad de México anda como en 12, 13 por 100,000 habitantes contra 29 a nivel nacional, pero contra 13 en Yucatán o 8 en Coahuila, por ejemplo. Sí, pero aquí vive la cuarta parte de la población. Va, Ricardo, antes de pasar a las preguntas. Sí, yo creo que hay el tema de construcción de capacidades, un complemento indispensable para poder mejorar es aprovechar las pocas que tenemos de la mejor manera posible. En términos generales, entre policías locales, es decir, municipales, estatales, más la Guardia Nacional, más la participación de las Fuerzas Armadas, el Ejército y la Marina, en temas de seguridad pública, andamos con un total de 600,000 elementos que realizan funciones de seguridad pública. Esto, en términos, digamos, de tasa, está claramente por encima del promedio, de este promedio famoso que conocemos a partir de una encuesta de las Naciones Unidas. Es decir, tenemos suficiente fuerza de tarea. Pero ¿qué pasa? Que está bastante mal aprovechada, está claramente desarticulada. No hay un plan que permita articular las capacidades de la federación, los estados y los municipios. Incluso a la fecha, el Programa Nacional de Seguridad Pública, que existe desde con Fox, con Calderón, con Peña, ahora ya estamos casi en el cuarto año
y es casi seguro que no va a haber Plan Nacional de Seguridad Pública. Tenemos un plan sectorial de seguridad que se refiere a las fuerzas federales, pero no tenemos un Plan Nacional de Seguridad Pública, que es donde se articulan, cuando menos en el papel, los esfuerzos y donde se ponen metas para el conjunto del Sistema Nacional de Seguridad Pública que pueda alcanzarlos. Entonces, claramente un tema donde podríamos empezar es, si tenemos pocas capacidades, tratar de aprovechar de una mejor manera las capacidades con las que contamos. Muy bien, gracias, Ricardo. Si no tiene alguien de ustedes, Javier o Alejandro, paso algunas de las preguntas del público. Van, alguna vez si tienen interés en contestarlas. ¿Pueden ahondar en lo que quiere decir la involución de las capacidades? ¿Pueden comentar en el marco de la acción del actual gobierno lo que significa la remilitarización de la seguridad pública? Esa es una pregunta. Bueno, yo voy a empezar a reserva que Alejandro pueda también hacer esto. A ver, la involución. Tenemos una participación creciente de las Fuerzas Armadas en materia de seguridad y un dato específico, la participación de las Fuerzas Armadas en temas de seguridad del Ejército en materia de seguridad ha crecido 64% de efectivos que realizan específicamente labores de seguridad pública. La cantidad de detenciones que hacen estas fuerzas no solamente se ha mantenido igual, sino que se ha reducido en 20%. Es claramente un ejemplo de involución en el desempeño o en la eficiencia en el desempeño de estas capacidades con las que contamos. ¿Se te ocurre que pueda tener otra intención, crear esa Guardia Nacional que no está dedicada a lo que uno esperaría que se dedicara? Yo creo que la creación de la Guardia Nacional sí obedece a una intención de tener un cuerpo distinto respecto de la anterior Policía Federal. Pero claramente el tema de la Guardia Nacional ha sido una apuesta, en términos de eficiencia operativa, una apuesta equivocada. En 2018, el último año de la anterior Policía Federal, con 37,000 elementos, la Policía Federal hizo 21,400 detenciones. Con el triple de elementos de la anterior Policía Federal, la Guardia Nacional hace solamente una tercera parte de las detenciones que hacía la anterior Policía Federal. Es decir, tiene 3 veces más elementos que la anterior Policía Federal, pero hace solamente una tercera parte de las detenciones que hacía la anterior Policía Federal. Entonces, claramente, en términos de eficiencia en el desempeño, tiene una eficiencia en el desempeño muy, muy baja, muy por debajo incluso, que esto es un punto de referencia muy grave, incluso que el promedio de las policías municipales, muy por debajo del promedio de las policías municipales. De las más débiles de todas. Así ¿verdad? es, así es. Sí, de acuerdo. ¿Alguien más? Sí, Alejandro. Sí. Sobre la involución, yo apuntaría dos. Uno, se han reducido los recursos destinados a las policías estatales y sobre todo las municipales. Se eliminó el que era el principal fondo de subsidio federal para policías municipales, que era el Fortaseg, antes conocido como el Subsemun. Pasa de 5,000 a 4,000 a 3,000 y luego a 0. En el transcurso del sexo, 5,000 millones, pasa a 0, y esto está generando problemas importantes, restricciones financieras importantes en múltiples municipios. Acaban de anunciar la creación de un fondo de 2,700 millones para distribuir entre municipios, pero no, ahí hay una involución institucional, es decir, Subsemun Fortaseg, con todos sus bemoles, pues tenía reglas sobre distribución, sobre asignación, algunas las reglas de operación. Esto es absolutamente discrecional. Segundo punto, veníamos construyendo, uno de los elementos positivos, ¿no?, de la evolución del sistema de seguridad y justicia en los últimos 20 años fue la introducción del sistema penal acusatorio. A partir de 2008 y de manera ya más explícita en 2016. Eso produjo una disminución notable
notable de la población penitenciaria, particularmente de la población procesada. Esto hay una caída de la población privada de la libertad entre 2016 y 2019. Esto se revierte a partir de 2019, cuando, digamos, en una clarísima punitiva de la actual administración, decide triplicar el número de delitos que detonan prisión preventiva oficiosa, el número de procesados. Bueno, ¿sí me escucha? La última frase, no. Es decir, hay una clarísima deriva punitiva de parte en el gobierno actual, en el cual al presidente le gusta mucho mandar gente a la cárcel, vamos a decirlo por este modo. El número de personas en prisión ha crecido en 27,000. Ahí hay 27,000 personas privadas de la libertad hoy, más que en 2018, ¿no? En 2000 habíamos acabado con la sobrepoblación a nivel del sistema penitenciario. Hoy volvemos a tener sobrepoblación al nivel del sistema penitenciario, ¿no? Cosa, la habíamos dejado atrás en 2017 y ya regresamos a él. Qué interesante. Muy bien. ¿Hay alguno de ustedes más? Les doy otra de las preguntas. Hay una gran preocupación en varios de los miembros del público sobre qué hacer para protegerse ellos, por ejemplo. ¿Qué recomendaciones darían a familias de empresarios que son vistosos por sus actividades? Es tiempo de sacar a la familia del país. Es una pregunta. Un poco eso, ¿qué hago yo como empresario? Y otra que está en el chat que ustedes pueden ver, ¿qué tipo de medidas pueden tomarse para proteger a periodistas, ambientalistas, activistas en general de la sociedad civil? La protección. ¿Qué hacer como ciudadanos, digamos? ¿O qué se puede hacer? ¿Alguien tiene alguna recomendación, Ricardo? Pues ser menos vistosos, lamentablemente. Sí. Sería una de las... Yo, por ejemplo, por decisión personal, les comparto algo absolutamente personal. Ya lo he platicado desde hace mucho con Ricardo Márquez. Yo no tengo Facebook de manera deliberada por la cantidad de información que se filtra con una sola fotografía, ¿no? Por ejemplo. Mis hijos tienen estrictamente prohibido subir fotos. No sé si lo hagan, ¿eh? Yo quiero yo ya las vi, Javier. Quiero suponer que me hacen caso, ¿no? Pero yo una de las sugerencias que hago es definitivamente tener un perfil muy bajo, ¿no? En la utilización de las redes digitales de comunicación. Me parece que es básico, ¿no? Y la otra cuestión, pues el procurar cuidarse a sí misma y a sí mismo, ¿no? Porque delegar a las autoridades la responsabilidad, pues, voy a poner un ejemplo grotesco, pero que lamentablemente, ¿qué tanto tengo yo que ver con la calidad de mi seguridad personal? Es decir, si yo me voy el día de quincena a un table dance en Ecatepec, que es uno de los municipios más violentos, ¿qué tanto estoy poniendo yo de mi parte para ser víctima propiciatoria, ¿no? Entonces sí me parece que hay en ese sentido, sin caer en alarmismos, desde luego, pero sí una evidente necesidad de autocuidados, ¿no? Sí, nos hemos vuelto, o debemos volvernos más precavidos. Sí, digo, desafortunadamente, bueno, y esto es una realidad. Lamento que Diego Díaz Pickering se haya retirado, porque cuando yo estoy invitado como Visiting Fellow a la London School of Economics, él era el embajador de México en el Reino Unido. Y era muy interesante porque el Sistema Nacional de Salud del Reino Unido entraba en crisis los fines de semana por el nivel de intoxicación alcohólica que tenía la población. Entonces, vemos también cómo hay esta propensión de ciertas patologías sociales, ¿no? Por ejemplo, toda esta apología que se hace del crimen organizado en series como Narcos, que por cierto es uno de los consejeros más importantes, Epigmenio Ibarra, presidente de la República. Las conductas, las formas de vestirse. Yo jamás utilizo la palabra narcocultura, porque la cultura es un término civilizatorio.
y no se le puede aplicar a prácticas depredadoras en términos sociales. Entonces, todos estos hábitos, prácticas, música, forma de vestir, en fin, pues evidentemente van creando un ambiente en donde de alguna manera, ¿no?, se acepta, se tolera o se pasa uno de lado con este tipo de prácticas, ¿no? Entonces sí me parece que también, como en cualquier problema estructural, sociológico, antropológico, ¿qué parte le toca a la sociedad, no? Es decir, ¿qué responsabilidad tenemos en estas situaciones? Yo, otra experiencia personal, yo vivo alternativamente entre Cuernavaca y la Ciudad de México, y es muy frecuente que en reuniones de adultos consuman marihuana, ¿no? Entonces, sabemos perfectamente que el consumidor de las dosis al menudeo es lo que hace funcionar, en este caso, al narcotráfico. Entonces, esta tolerancia, yo estoy a favor de la legalización del consumo de drogas, de todas. Pero esto es muy importante también observarlo en términos de lo que en el día a día nosotros y nosotras abonamos al ambiente de violencia. Cuando hablan de democracia en México, digo, está bien hablar de democracia, da para conferencias, mesas redondas, pero en un país donde promedio desaparecen 10 mujeres al día, no hay democracia. ¿Cuál es el tema, verdad? Sí, de acuerdo. A ver, Javier, tenemos que terminar ya este seminario, pero quiero hacer una última pregunta por si ustedes quieren hacer una línea nada más de reflexión, proporcionarnos la que dice lo siguiente: parece que cada vez más el comportamiento de los grupos criminales se parece al de ejércitos de ocupación, creando soberanías paralelas en los territorios que controlan. En tal escenario, ¿no creen que más que discutir una estrategia de seguridad, entre comillas, para reducir los homicidios, lo que toca ahora es más bien comenzar a discutir el futuro de la estatalidad mexicana? Cerramos con esta pregunta. ¿Quiere alguien decir algo sobre esto? ¿Cómo reconstruir el Estado mexicano? Pues es que Alejandro y yo cobramos muy caras nuestras asesorías. Pero sí es importante, y ya no quiero monopolizar el uso de la palabra brevemente. Sí me parece que esto tiene que ver con un proceso muy, muy serio de recomposición institucional, ¿no? Esto es una obviedad, pero es real. El proceso de deterioro que estamos viviendo día a día nos está llevando yo con mucha frecuencia en las presentaciones en auditorios digamos presenciales, perdón la reiteración, las soluciones de fuerza son las que más asoman en las inquietudes de las y los asistentes, ¿no? Delicado. Hay que cuidarnos de esa tentación. Esa tentación, de acuerdo. Con eso cierro. Alejandro, muchísimas gracias. Gracias, Alejandro. Perdón, Javier, a ti. Gracias. Alejandro, ¿quieres decir una palabra? Muy rápido. En efecto, es decir, esto es un problema que ya rebasa, ¿no?, el ámbito estricto de la seguridad pública, que tiene una dimensión política innegable, y que requiere, digamos, tal vez un poco más de audacia a la hora de plantear un proceso de pacificación y de construcción del Estado en México, ¿no? Yo creo que es una muy buena pregunta, pero yo creo que da para un seminario en sí mismo. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Ricardo, tú que eres el estudioso, ¿qué harías? Una cosa, nada más una. No, yo solamente creo que al menos yo me daría muy bien por servido si solo con un tema de libro y de esta conversación. Lo que no hagamos ahora, lo vamos a heredar. Y creo Exacto. Que como padres, jefes de familia responsables, tendremos que hacer lo que está a nuestro alcance, cada quien desde su trinchera, desde luego, para intentar mejorar la situación actual, que no es precisamente la mejor. Muy bien, de acuerdo, totalmente de acuerdo. Muy buena forma de terminar este
webinario. Les agradezco nuevamente a Ricardo Márquez, desde luego, a Alejandro Ope y a Javier Oliva, a todos los que nos acompañaron esta mañana, un número considerable. Muchísimas gracias a todos y hasta pronto.